Cuando le dices a la mayoría de las personas del mundo la palabra diezmo, es muy probable que lo primero que se les venga a la mente es un pedazo del dinero de ellos que se ganaron, que tiene que salir para dárselo a alguien que lo necesita o, si son muy religiosos, pues al templo o al líder espiritual. Sin embargo, ¿qué tal si te dijera que hay un diezmo que está especialmente diseñado para que te lo gastes en ti, para que lo disfrutes, para que lo consumas, para que crezcas, mejor dicho, para ti? Y ese diezmo es el segundo diezmo, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio. Lógicamente, la mayoría del mundo no entiende el primer diezmo y pues por lo mismo no lo dan. Muchos menos van a saber que existe un segundo diezmo y que es para ellos. Pero si supiera que es para ellos, pues lo deberían dar sin ningún problema, porque la mayoría del dinero se lo gastan en sí mismos. Entonces, si a ti te interesa saber qué es esto, cómo hacerlo, cómo aplicarlo en tu vida, cómo entenderlo para que puedas conectar correctamente con esto, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 341. Momento en que se publica este episodio es el día martes 30 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a hablar del segundo diezmo, ese diezmo que está hecho para que lo consumas tú, para que lo gastes en ti, y vamos a ver cómo hacerlo, cómo aplicarlo y demás. Lógicamente, para entenderlo y para poder conectarnos con este, tenemos que dar un contexto y nos cae perfecto porque como en esta semana estamos estudiando la porción de la Torah Re, hay una insistencia poco común respecto al segundo diezmo en esta porción. Y claro, comencemos con que se llama segundo diezmo, o sea que hay uno primero, que este segundo va después de haber dado el primero. Y en la época del tabernáculo y del templo, la gente el primer diezmo lo tenía que dar al templo. Y el templo no era lo que hoy conocemos como templo, que la gente va a rezar y demás, no, era más bien como una especie de hospital público y a las afueras había una fiesta. Entonces era muy distinto a lo que hoy conocemos como templo. La gente llevaba al templo la décima parte de lo que producía y ese era el primer diezmo. De hecho, en la Torá aparece el concepto de garantizarse a sí mismo un bienestar a través de dar ese diezmo. No voy a adentrarme tanto en la explicación del primer diezmo, ya hay un episodio para eso, que lo vimos hace bastantes meses sobre razones no religiosas para dar el diezmo que tienen que ver con cosas de administración de dinero muy importantes, muy interesantes. Simplemente centrémonos en lo del segundo diezmo, que es ese diezmo que la gente utiliza o tenía que gastar en sí mismo. Aunque pues en esta porción también aparece que cada 3 años ese segundo diezmo tenía que ser dado a las personas pobres de la ciudad en la que la persona viva. Ahora, en la época del templo de Jerusalén, pues la gente tenía que ir a consumir su segundo diezmo hasta el templo. O sea, no lo podían consumir en otro lado distinto, sino que no fuese ahí en el templo. Por lo mismo, habían peregrinaciones de personas que no vivían en Jerusalén, pero tenían que llevar su equivalente al segundo diezmo y consumirlo allá. Ya que el segundo diezmo, esa parte que yo sacaba y separaba de lo que producía para disfrutarlo para mí, debía consumirlo en un Makon Taor. Makon Taor traduce lugar sagrado. Ya vamos a explicar qué es eso del lugar sagrado. Lógicamente, estábamos hablando de una sociedad que en ese momento era totalmente agrícola, o bueno, casi 100% agrícola, pues normalmente lo que la gente llevaba era lo que producía, y lo que producía pues podían ser frutas, vegetales o los animales que criaban. Por lo mismo, todo eso que llevaban al templo que tenían que llevar era para consumirlo, para comerlo. De hecho, en la Torah dice que comerlo. Y en caso tal de que, no sé, viviesen muy lejos y produjesen naranjas, lógicamente en la peregrinación, antes de que lleguen las naranjas, se iban a dañar y no iba a poder consumir nada de eso. Entonces se les permitía de que vendiesen eso y el equivalente de dinero lo llevaran hasta Jerusalén para comprar las cosas allá y consumirlas allá en el patio del templo. Y lógicamente las personas llegaban allá y no podían irse hasta que consumieran todo. O sea que prácticamente que las vacaciones que tenía una persona, la cantidad dependía de cuán rico fuese. Entonces, entre más produjese, entre más riqueza tuviese, mayor sería la cantidad de vacaciones que tenía, porque tenía que estar en Jerusalén hasta que lo consumiese todo.
Como te dije, no existía el concepto de ir a rezar, orar, a escuchar al sacerdote. No, no había ese concepto en el templo. Lo que había en el patio del templo, que era donde la gente se consumía su segundo diezmo, era una fiesta, porque la gente llevaba ahí y eso se armaba un festín muy grande y los levitas estaban allí cantando y bailando, excitando a la gente para que la gente estuviese alegre. Y bueno, era una fiesta, era un festín inmenso, que prácticamente el sentido de esto era que en ese entonces hubiese un sitio en el mundo donde la abundancia siempre estuviese, porque la verdad siempre había comida para todo el mundo y era tanta la comida que había que incluso invitaban a otras personas que no conocían nada que se unieran al festín. Era un sitio en el mundo donde siempre había abundancia, donde nunca se acababa la comida, donde siempre había de todo. Pero aquí hay dos conceptos que ya hemos dicho de forma caricaturesca o en la forma de la historia que hay que entender para saber esto del segundo diezmo, para qué es y para quién es en realidad. Lo que hemos dicho hasta ahora es que la gente lleva el segundo diezmo y lo tiene que consumir, se lo tiene que comer en el patio del templo. Y cuando hablamos de comer, en realidad no estamos hablando del acto físico de comer. Ahí lo muestran en una caricatura de que se comían la carne o la fruta o lo que sea que llevara. Pero en realidad cuando la Torá habla del concepto de comer o habla de comer, no, no se refiere al acto físico de comer, de tragar, de digerir, masticar, no. Lo que nos dice el Larí respecto a esto es que cada que un ser humano tiene la intención de hacer algo, es como si dijera que va a comer de los intelectos divinos de Jokma y Binah. O sea, cuando una persona dice, uy, tengo ganas de hacer X, tengo ganas de viajar a tal lado. Cada vez que tiene esa intención de algo, lo que está diciendo es voy a comer de esos intelectos divinos, porque si uno no conecta con esos intelectos divinos, pues no hay capacidad de recibir. ¿Recibir qué? Pues eso que desea, o sea, que se manifieste en su realidad física, esa intención que tuvo inicialmente de hacer, de ir, de tener, todo eso. Inicialmente tiene que existir una conexión y para tener esa conexión hay que tener una o hay que consumir de esos intelectos divinos. Porque de hecho, en arameo la palabra comer es akla, que se podría leer también como Ogel Yud Kei, comer de Yud Kei, que ese nombre más elevado de Dios, el Yud Kei Vav Kei, las dos primeras letras son la Yud, que tiene que ver con Jokma, que es la sabiduría, y la segunda letra es Hei, que es Binah y que tiene que ver con el entendimiento de qué, pues de la sabiduría. Por eso mismo uno come de estos intelectos divinos para poder abrirse a recibir lo que venga siguiente. Así que lo que debería pasar después de comer estos intelectos, si uno los come claramente, es que uno le está dando de comer o está alimentando a las letras siguientes de ese nombre de Dios, que son la letra Vav y la letra Hei. La letra Vav pues hace referencia a Seirampin y la letra Hei a Malhut. Seirampin, la emoción, o sea, la persona alimenta su emoción con esos intelectos, y el Malhut, que es la realidad física, o sea, la persona alimenta su acción divina con esos intelectos para que tanto el pensamiento como la emoción como la acción estén alineadas. ¿Qué pasa cuando las personas tienen la intención pero no lo consumen? Igual esa energía potencial queda ahí, lo que están haciendo es alimentar a la serpiente, por decirlo así. Que en realidad cuando hablamos de serpiente nos estamos refiriendo a una conciencia reptiliana, porque ya hoy en día es bien sabido y seguramente tú lo has escuchado de que el cerebro tiene tres cerebros o tres cortezas, la neocorteza, la parte límbica y esa parte reptiliana. Entonces, esa parte reptiliana, que sería la parte más primitiva y antigua del cerebro, solo tiene una única percepción que es la de sobrevivir. Y lo que se la pasa haciendo es determinar si todo lo que tiene enfrente es presa o es un depredador. Que hoy en día, pues por el lenguaje y demás, lo hemos sofisticado más y la gente ya no ve presa ni depredador, sino que todo lo que ve enfrente de sí lo analiza a ver si es bueno o malo. Pero en realidad, cuando una persona analiza si algo es bueno o malo, siempre lo hace respecto a sí mismo, es autorreferencial. Es bueno si le favorece a su deseo egoísta, es malo si no le favorece a su deseo egoísta, que es lo mismo que decir esto es una presa, algo de lo que me puedo aprovechar, o esto es un depredador, algo que puede sacar provecho de mí. Y ya si nos vamos a mística judía, que hablan de una historia de que antes de la creación de este mundo hubo 7 mundos que se destruyeron, que son los 7 mundos del caos, y el octavo rey, sobre él, lo que hicieron fue tomar al ser humano que había ahí y desarrollarle una neocorteza, que en realidad esa fue la creación de Adán. Coger un animal y darle intelectos divinos. Porque la única diferencia que hay entre Adán Kadmon, ese hombre primordial que se creó, y el animal o la conciencia animal, es que el Adán Kadmon, el hombre primordial, lo que debería ser un verdadero ser humano,
tiene una percepción o un entendimiento de que todo lo que existe es perfecto, mientras que esa conciencia animal lo que hace es evaluar si esto es bueno o esto es malo. Y esto lo sabemos porque si hubiese un dogma en la Kabbalah, un único dogma que existiera, sería que todo lo que existe es en favor de la creación y de las criaturas, de todo lo creado. O sea, no existe el mal. Todo lo que pasa, aunque sea aparentemente feo, es en beneficio de las personas o de la creación misma. Así que obviamente esta historia de Adán, si existió o no, no sabemos, es simplemente arquetipos. Y lo que nos dice el Larí es que tanto Adán como la serpiente eran la misma persona. Adán representaba la cabeza, la parte intelectual, y la serpiente representaba la cola, esa parte animal. La idea de este nuevo intelecto que había descendido sobre este animal, este Adán, esta parte intelectual, era que él dejara de comportarse como un animal, que domesticara ese animal, pero como el cuerpo, o sea, esa parte animal todavía le perdía cosas, por decirlo así, carnales. Sabemos bien que ese pecado inicial no fue comer la fruta, sino que tuvieron sexo. Tanto Adán como Eva tuvieron sexo, pero lo hicieron desde una conciencia animal, desde una conciencia egoísta. El problema no era que hubiesen tenido sexo, sino que el lugar desde que lo hicieron era una conciencia carnal, era una conciencia animal, y eso hizo que descendieran de nivel de conciencia. Y de ahí vino, no que ellos fueron expulsados del jardín del Edén, sino que expulsaron a Dios y quedaron disminuidos. Pero fue por el lugar en el cual lo hicieron. Y como dijimos, el segundo diezmo es de los más importantes porque es el que uno consume, es el que uno usa para sí mismo, pero tiene que ser consumido en un Makon Tabor, o sea, en un lugar sagrado. Lo que nos dice el Zohar es que cada vez que la Torah habla de Makon, o sea, de lugar, se refiere a un lugar en la mente de la persona, no a un lugar físico. Y lógicamente cuando la Torah utiliza la palabra Makon para decir lugar, ese es uno de los nombres de Dios, que fácilmente para entenderlo es, si yo le preguntara a dos personas cuál es la perspectiva que tienen sobre la vida o sobre cualquier cosa, cada uno me va a dar una respuesta diferente porque cada uno tiene un lugar mental diferente, o sea, un Makon distinto. Entonces, una persona que probablemente estudie este tipo de temas, pues me va a decir que todo es bien, que todo es perfecto. Pero una persona que no tiene acceso a este conocimiento, pues va a hablar desde su lugar y va a decir que no, que es que el gobierno, que cada vez más difícil, que en la lucha, bueno, todas esas cosas que normalmente escuchamos. ¿Por qué? Porque cada uno está en un lugar diferente. Así pues, el segundo diezmo, que es para gastarlo en ti, tiene que ser hecho en un macontador, en un lugar sagrado. Y ese lugar sagrado es a quién le vas a dar de comer. A la parte de la cabeza, o sea, a ese Adán, a esos intelectos divinos, o le vas a dar a tu conciencia animal. La mayoría del mundo saca o coge su dinero y lo consume en sí mismo, o sea, lo disfruta para sí. Entonces cualquiera diría, uy, todo el mundo está haciendo el segundo diezmo, pero en realidad no, porque lo están haciendo desde una conciencia o desde un lugar que no es sagrado, que es para alimentar ese arquetipo de la serpiente. El segundo diezmo se utiliza es para el crecimiento y para el fortalecimiento de la santidad de la persona. Desde el punto mental en que está consumiéndolo, tiene que ver con su crecimiento, tiene que ver con su aprendizaje, tiene que ver con su mejora como persona. Entonces, no sé, si para ti es importante aprender un idioma, no porque haya un deseo egoísta detrás, sino porque sabes que por medio de aprender eso puedes contribuir a otras personas, ese dinero del segundo diezmo lo puedes utilizar para tu educación, por ejemplo. Entonces, toda cosa que lo hagas desde un lugar sagrado, o sea, desde esa parte de tu mente que te diga, esto no es para satisfacer un deseo carnal o egoísta, sino que realmente esto puede significar un crecimiento como persona para mí, en eso deberías utilizar tu segundo diezmo. ¿Cómo calcular o cuál es la cantidad para sacar el segundo diezmo? Bueno, primero hay que haber sacado el primer diezmo, lógicamente, y el primer diezmo es una décima parte de lo que produzco. Pero en realidad, si lo vemos desde un punto de vista más técnico, es el ingreso que produzco o lo que yo esté produciendo menos los costos de haberlo producido. Esa es la base de la que saco el primer diezmo, o sea, el 10% de esa base. Y de esa misma base le resto el primer diezmo, me va a quedar otra nueva base, y de esa nueva base, la décima parte es el segundo diezmo. Si digamos que no tuvieses costos o no calculases costos, del 100% de tu ingreso, el primer diezmo equivale al 10%. Y del 100% del ingreso, si no le quitas los costos, el segundo diezmo equivale al 9%. Esa es una forma en la cual lo puedes hacer. Yo sé que no es una decisión fácil, sobre todo porque la mayoría de las personas no sacan ni siquiera el primero. O sea, es como si yo te dijera en este momento que del 100% de lo que tú produces, el 81% es solamente tuyo, el resto es diezmo.
Entonces, no es una decisión fácil, requiere cierta fuerza mental para poderlo sacar. Yo cuando empecé a sacar el primer diezmo, yo empecé primero sacando un 1%, al siguiente mes 2% y así sucesivamente hasta que ya por fin cada mes saco la décima parte que corresponde al segundo diezmo. Pero ten en cuenta esto, que no es para darlo a los demás, sino que es para consumirlo en ti desde esa conciencia, desde ese lugar sagrado, esa parte que alimenta a los intelectos y no a la parte animal. Y bueno, ese era el episodio de hoy. Espero que haya quedado supremamente claro y que tengas presente todos estos beneficios que trae el hecho de que exista algo que sea para ti, porque en realidad no todo es para dar. Hemos hablado mucho de contribuir, de dar, de que vinimos aquí para crear para los demás, pero también tenemos que tener en cuenta de que somos esa vasija del mundo infinito inicial y por lo mismo tenemos esa capacidad de recibir y ese deseo de recibir. Entonces, existen también mecanismos en los cuales nosotros podemos recibir. Y de eso se trataba el segundo diezmo. Ya para irnos, tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que otras personas también deberían dar su segundo diezmo, aprender esto que acabas de aprender, puedes contarles con tus propias palabras, incluso con tu propio ejemplo, mostrarles cómo hacerlo, o puedes dejarme ese trabajo a mí y compartirles este episodio. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya están dando sus diezmos, ya están disfrutando de sus beneficios. Y si tú eres así o deseas ser así, te invito a pertenecer a esta comunidad. Para ello, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces. Uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. En caso tal de que tú decidas no unirte, eso no significa que eres un débil, un egoísta, eres el arquetipo de la serpiente. No, para nada. Al contrario, espero que te haya aportado mucho lo que hayas escuchado hasta acá. Y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que consumas tu segundo diezmo en un lugar sagrado. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.